Muy buenos días, amigos. Una bendición llegar hasta sus hogares una vez más en este domingo, hermosa mañana de domingo, mientras continuamos en nuestro estudio en la palabra de Dios, particularmente en el libro de Santiago. Hoy comenzamos el capítulo 4 y vamos a tocar el tema acerca de cómo la fe genuina practica humildad, principalmente en las relaciones. La fe genuina practica la humildad y vamos a ver en el aspecto de las relaciones. Un tema bastante importante y creo que llegamos hasta aquí con una clara idea más o menos de lo que Santiago está tratando en esta carta. La semana anterior hablábamos acerca de la sabiduría que viene de Dios y en un contraste con la sabiduría terrenal, la sabiduría que es de este mundo. Y hablamos acerca de lo importante que es conducirnos en esta vida con esa sabiduría que viene de Dios, porque vivimos en un mundo que opera bajo la sabiduría de este mundo, una sabiduría que dice la Biblia es terrenal, es animal, es diabólica, y de verdad son palabras bastante fuertes, pero esa es la realidad del mundo en el que vivimos. De allí la necesidad entonces de comportarnos nosotros. Si conocemos la verdad, si decimos que conocemos la palabra de Dios, si nos llamamos cristianos, si nos presentamos ante el mundo allá afuera como personas que amamos a Dios, entonces debemos comportarnos de una manera que demuestre que verdaderamente ese amor es genuino, es real, es sincero. Y no hay mejor manera de hacerlo que comportándonos con una sabiduría que viene de Dios, una sabiduría que es pura, que es pacífica, que es amable, que es benigna, que es llena de misericordia y de buenos frutos, una sabiduría que es sin incertidumbre o sin parcialidad, sin hipocresía. Y luego nos dice en el verso 18 del capítulo 3, dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Dos veces pronuncia la palabra paz en ese verso. Y vamos a mirar que inmediatamente comenzamos el capítulo 4 y hablamos entonces ya no solamente de paz, ahora vamos a hablar de guerras y de pleitos y vamos a ver por qué. Obviamente les recuerdo, en el original formato que fueron escritos los libros de la Biblia, no había capítulos, no había versos, es solamente un texto continuo. Entonces, por eso encontramos aquí que termina diciendo Santiago, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pero inmediatamente dice entonces de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Y ese es nuestro tema, que la fe genuina practica humildad, principalmente en las relaciones, para que no haya guerras, para que no haya pleitos. Veamos qué es lo que Dios nos quiere enseñar esta mañana. Acompáñenme en oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de usted esta mañana a darle gracias por su palabra, porque es ahí donde encontramos la sabiduría necesaria, la sabiduría que desciende de lo alto, la sabiduría que es pura, pacífica, benigna, amable, esa sabiduría que necesitamos en nuestras relaciones diarias con las personas con que convivimos, en la casa, en el trabajo, en la calle, con los amigos, con los vecinos, con los familiares. Es esa sabiduría necesaria, primordial, indispensable para poder dar un buen testimonio de que usted sí, en verdad, está en nosotros, de que nuestra confesión de fe no son solamente palabras, sino una vida transformada. Así que, Señor, enséñenos, pues, le pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, capítulo 4 en Santiago comienza con esta pregunta. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Les recuerdo, acabábamos de dejar el verso 18 que nos dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y si es así, entonces ellos que estaban escuchando la carta cuando fue leída la primera vez dirían, entonces, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Y aquí vamos a tomar el tema. No es de vuestras pasiones, la palabra pasión es muy importante, subrayenla, pónganla en un círculo, hagan algo ahí para que le recuerde esa palabra porque le vamos a dar la definición. No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
¿O piensas que la Escritura dice en vano? ¿El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él, Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Así que comenzamos aquí con un tema bastante serio de verdad. Escuché una frase que dice: vivir en el cielo con los santos que amamos, oh, eso será la gloria. Pero vivir aquí abajo con los santos que conocemos, mi hermano, esa es otra historia. Y hay mucho de verdad en eso. Por eso Santiago nos pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Los conflictos. Vamos a ver aquí dos cosas particularmente en el capítulo 4. Número 1, conflictos. ¿De dónde vienen? La causa del conflicto y la cura para el conflicto. Eso es lo que vamos a ver prácticamente en el capítulo 4. La causa del conflicto y la cura para el conflicto. Entonces, vemos aquí, y no se nos olvide, Santiago le escribe esta carta a cristianos, a los creyentes, a la iglesia. No es para el mundo. Él no está diciendo por qué en el mundo hay guerra. Ya sabemos por qué hay guerra. Ya sabemos por qué hay pleitos. Ya sabemos por qué hay contienda. Ya sabemos por qué hay conflicto. Aquí en la iglesia, entonces, la historia debería ser distinta. Sin embargo, tenemos también ese problema. Entonces, él comienza este segmento de su carta con una pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Ahora, quiero que ponga atención, por favor, donde dice: no es de vuestras pasiones. La palabra pasiones aquí, en realidad, podría ser traducida placer, deleite o delicia. Particularmente placer sería la palabra más apropiada. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice: ¿no es de vuestros placeres? Ajá. La palabra en griego es hedone. Y hedone significa, en realidad esta es una palabra muy importante, no se les olvide. Escriban ahí pasiones, haga un círculo y luego ponga placer. Y vea que la palabra placer viene de una palabra en griego que significa hedonismo. ¿Cómo hedonismo? ¿Qué es hedonismo? Hedonismo es una palabra muy importante aquí en este texto. Ahí donde dice pasiones, debería ser placeres. En realidad creo yo que sería la palabra más apropiada, pero también pasiones está bien. Dice: estos pleitos, estas guerras entre ustedes vienen de sus placeres. ¿Cómo de sus placeres? Sí, vienen de esta filosofía hedonista. ¿Qué es hedonismo? Hedonismo significa la satisfacción como fin superior y fundamento de la vida. Es la tendencia a la búsqueda del placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida. Hedonismo significa la tendencia a la búsqueda del placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida. Es ese estilo de vida que está buscando el placer como el fundamento principal de la vida. Es cuando el placer se vuelve la meta, se vuelve el deseo, se vuelve el todo en la vida de una persona. Es ese deseo insaciable por la satisfacción propia, esa que se caracteriza en nuestra sociedad. La sociedad, el mundo en el que vivimos, vive con un deseo insaciable por placer. Es ese placer que le hace a la gente vivir para nada más que eso. Entonces nos está diciendo Santiago cosas serias aquí, en verdad. No sé hasta dónde vamos a llegar en el capítulo, pero quisiera con todo mi corazón que esto quede claro en realidad con nosotros. Santiago nos dice que en la iglesia, aún dentro de la iglesia, hay personas, y hay muchas personas que tienen problemas con otras personas, están en pleitos, están en guerras, porque son personas cuya vida es marcada por un deseo insaciable por el placer. Por esos sentimientos
que satisfacen ese egoísmo, esos deseos egoístas por indulgencia. Es esa falta de control en los apetitos naturales de las personas. Uy, uy, uy. Eso es serio. Es en nuestro tiempo en el que vivimos, ese placer, ese insaciable sed de placer que tenemos, que está destruyendo matrimonios, familias, sociedades. En verdad es algo serio. Es la causa del conflicto entre personas, entre naciones, en el mundo en el que vivimos. Primera de Pedro 2:11 dice que no solamente es un problema entre personas, pero ese deseo insaciable por placer combate con nuestras almas, nos tiene en guerra. Pues entonces podemos ver la foto que nos quiere más o menos pintar aquí Santiago. Tienes guerra con las personas porque tienes una guerra interna. Dentro de ti hay una guerra de esos deseos por el placer, te están batallando, te están peleando continuamente contra tu propia alma. Es ese insaciable deseo por los placeres, lo que te satisface, lo que te hace sentir bien, lo que crees tú que te compra, entre comillas, felicidad. Y como tienes un conflicto contigo y tienes ese deseo por placer y no lo consigues, tienes pleito contra los que sí lo tienen. Y ahí viene ese tira y jala y ese pleito entre los demás. Y como estás en conflicto contigo, estás en conflicto con las personas. Y cuando estás en conflicto con los demás, porque estás en conflicto contigo, estás en conflicto con Dios. Tienes una guerra en ti, tienes una guerra con otros, porque tienes una guerra con Dios. La cosa es seria de verdad. Ahora, no es que los deseos por sí mismos son malos. Hay deseos que son buenos. Debemos tener un deseo por la palabra de Dios, un deseo por ser llenos del Espíritu, un deseo por esa intimidad, ese compañerismo, esa coinonía con Dios. Esos deseos son buenos. Son cuando esos deseos malos son los que te llevan a tratar de conseguir aquello que tú crees que te va a dar felicidad y lo quieres conseguir a precio de lo que sea. Es esa mentalidad que te dice, si se siente bien, hazlo. Si te gusta, hazlo. No importa si creen que es malo, no importa si no les gusta, no importa si ofendes a alguien, hazlo. Hazlo, si te gusta, hazlo. Es esa carnalidad, es esa mentalidad de libertinaje, es esa vida de sensualidad, ese desenfreno total por lo malvado, por lo que es ofensivo, por lo que es inmoral. Santiago aquí nos está tratando un problema. Dice, hay serios problemas entre ustedes. El problema es esa mentalidad de hedonismo, esa filosofía hedonista. ¿Será entonces que los cristianos pueden encontrarse a sí mismos atrapados en un estilo de vida de buscar el placer como el motivo del todo en la vida? Sí, sí. Proverbios capítulo 27:20 dice, así como la muerte y la destrucción nunca se satisfacen, así el deseo humano es nunca satisfacido, nunca se satisface, nunca es satisfecho. En serio, la cosa es seria. Es importante que leamos eso. Romanos capítulo 8 nos dice, ten cuidado que no estás viviendo de acuerdo a la carne, porque si vives de acuerdo a la carne vas a morir. Si vives de acuerdo al Espíritu, vas a vivir. Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17 nos dice, hay una guerra entre el Espíritu y la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que deseáis. El asunto es serio. Bien hacemos en poner cuidado a estas cosas. La Biblia dice en el libro de los Salmos, yo te lo leo porque es importante, no es que los placeres y los deseos son malos, el problema es los deseos que nos están llevando a vivir en una vida que solamente se caracteriza por eso, por la satisfacción del placer, y no importa. No, la Biblia nos dice clarito que hay una manera de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice la Biblia en el libro de los Salmos capítulo 16, en relación a Dios, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No hay nada malo en ese tipo de delicia.
o placer o deseo. No hay nada malo cuando son encaminados a lo que Dios quiere para nosotros. La misma Biblia nos dice en el libro de los Salmos también, en el capítulo 107, en los versos 8 al 9, y es claro lo que la Biblia nos tiene que decir en estas cosas. Salmo 107. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacía al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Alaba a Dios porque en Él encuentras la satisfacción necesaria para esta vida. Es importante recordar esto, hermanos. El catecismo de Westminster es algo maravilloso. Cuando lees algunas cosas allí, nos dice de esta manera: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Yo diría, el fin principal del hombre es conocer y glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. En los Estados Unidos de América, la Constitución provee que todos los seres humanos aquí en este país tienen el derecho a buscar la felicidad. Todos, eso es un derecho que ofrece la Constitución. Pues bien, ese derecho no viene de ninguna Constitución, viene de Dios. Pero aquí viene el problema, en ese perseguir de la felicidad. Me pregunto yo si acaso no hemos, en ese mismo perseguir por la felicidad, hemos abandonado al Dios que nos puede dar no solamente la felicidad, pero el gozo pleno de conocerlo a Él y de disfrutar de Él para siempre. Es importante en qué condición nos encontramos como nación y debíamos preguntarnos, ¿será que nosotros convertimos la felicidad como el fin de todos los hombres y nos hemos vuelto necios en nuestro actuar porque hemos olvidado lo principal? Hemos olvidado que en realidad Dios nos enseña a vivir de acuerdo a su manera porque Él tiene el plan perfecto. La Biblia dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. La nación que dice Dios es mi Dios, esa es una nación bendecida. Bienaventurada quiere decir feliz también. Feliz, bendecida es la nación. ¿Y qué pasa cuando la nación deja de buscar a Dios para que sea su Dios? Más tienes que buscar y mirar a los Estados Unidos de Norteamérica y sabrás lo que pasa cuando la sociedad se vuelve hedonista, cuando la sociedad vive para el placer, cuando la sociedad vive para sus deleites y sus placeres. He ahí la condición del hombre pecaminoso, en cuyos deseos nunca son saciados. Ese es el problema. Entonces, de regreso a Santiago, Santiago nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? Santiago nos dice, número 1, viene de esa filosofía hedonista, viene de esos deseos por el placer, viene de esa carnalidad, viene de ese libertinaje, viene de esa sensualidad característica de la sociedad y lamentablemente también se encuentra en la iglesia. ¿Por qué hay tanto pleito entre las iglesias? ¿Por qué compitiendo unos con otros? ¿Por qué esta denominación? ¿Por qué esta denominación? ¿Por qué estos y por qué aquellos y por qué esto? Yo creo que eso solamente lastima el corazón de Dios. Nunca en el corazón de Dios, en el plan de Dios, era para que los cristianos estuviéramos peleando entre nosotros. ¿De dónde viene esta guerra? De abandonar el propósito principal en la vida, de conocer a Dios, de honrar a Dios y de disfrutar de Él para siempre. Entonces, cuando abandonamos a Dios, hay un vacío y hay ese vacío que queremos satisfacer con nuestros propios placeres, nuestros deseos pecaminosos. Y luego nos dice clarito aquí, codicias y no tienes, matas y ardes de envidia. No puedes alcanzar, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas porque no pides. Mira, codicias y no tienes y te llenas de ira cuando otros sí tienen. Y como no tienes, odias a los que sí tienen y el odio se convierte entonces en lo que dice aquí, matas y ardes de envidia. Estás matando a otros. Ahora, no tienes que matar a alguien necesariamente, físicamente, pero el odio en tu corazón, Jesús dice, no. Yo te digo que si odias, tienes odio en tu corazón, ya has cometido, ya eres culpable de homicidio. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado culpables de homicidio? ¿Y cuántas veces nos hemos sentido, vemos a alguien que tiene algo y decimos, ¿en qué andará? ¿A qué se dedica? ¿Qué otro? Y sucede así, en verdad sucede así.
Y nadie de nosotros estamos exentos de esto. Todos caemos en esas cosas y por eso es importante. Como Santiago nos dice, no tienes porque no pides. Te pasas matando a los demás, ardiendo de envidia y no puedes alcanzar. Combates, peleas y todas estas cosas, pero no tienes lo que deseas porque no pides. Número uno, ¿de dónde vienen estas guerras y pleitos entre vosotros? Dice. Número uno, vienen de esa filosofía hedonista, un placer insaciable y estamos buscando ese tipo de cosas en la vida. Número dos, dice, porque no pides. Eso quiere decir que no oras. Es esa filosofía hedonista, número uno, y número dos, esa filosofía que te dice que no necesitas a Dios. Es esa falta, esa ausencia de oración en tu vida. La primera parte es no oras. Y la segunda parte dice, pides y no recibes en el verso 3. Entonces dice, no solamente que vives para el placer, se te olvidó orar. Y cuando oras, que llegas a ese momento en cuando pides, entonces dice, pides y no recibes porque pides mal. ¿Cómo es que podemos llegar a orar mal? Ahora, no quiero entrar a fondo en el asunto de la oración. La semana que viene quiero dar el tiempo para que hablemos un poquito acerca de lo que es una vida en oración, una vida que se manifiesta en oración, una vida que sabe cómo orar bíblicamente. Vamos a estudiar la semana que viene orar bíblicamente. Eso es lo que vamos a aprender. Por eso no voy a adentrarme mucho, pero dice, vives para el placer, vives sin orar y cuando por fin te acuerdas de orar, oras mal, oras erróneamente, oras de manera egoísta, dice aquí, porque pides mal para gastar en tus deleites. Entonces, esa es una oración que no va a contestar Dios con sí. ¿Cuál crees que va a ser la respuesta? Primero que nada, esa oración ni siquiera pasa del techo. Segundo, si acaso pudieras pensar que Dios te está escuchando en tu oración, entonces esa oración, la respuesta va a ser automáticamente no. El señor Charles Spurgeon dijo acerca de este tipo de oración, la oración egoísta, dice, cuando un hombre ora de esta manera, se pretende a sí mismo como si Dios es su sirviente. Ay, ay, ay. Como si Dios está ahí para gratificar sus deseos. Y lo que es peor todavía, dice, él quiere que Dios se vuelva cómplice de sus placeres. Piensa en lo que está diciendo. Esta oración, dice, por seguro, es una blasfemia. Y mucho de esto se ofrece muy a menudo en las iglesias. Tiene que ser una de las cosas más provocativas que se ven en el cielo. O sea, los ángeles en el cielo están escuchando, están viendo, están diciendo, no, no. Pedir a Dios que sea mi cómplice. Primero, pedirle a Dios que sea mi sirviente. Eso es una blasfemia. Pero pedirle a Dios que sea mi cómplice, eso es en verdad arrogante, eso es ofensivo. La situación, en serio, a veces mejor quiero cerrar eso y ponernos a orar y decir, bueno, ¿a dónde vamos con todo esto? Porque la cosa es seria, en verdad. Somos una sociedad, y hablando de la sociedad allá afuera, no, en la iglesia. Somos una sociedad en la iglesia caracterizada por pleitos y contiendas porque vivimos apasionadamente buscando placeres y deseos libertinos. Porque estamos persiguiendo lo que a nosotros nos satisface. Y todavía queremos hacer a Dios nuestro cómplice. Y queremos que cuando le decimos esté ahí para contestarnos inmediatamente. Señor, esos tienen una camioneta, yo quiero una camioneta más grande que esa. La casa, quiero una casa de más cuartos, quiero más dinero. Sí, no sé, no quiero ni entrar porque no quiero personificar esto en ningún sentido, en ninguna manera, pero en realidad pongamos atención a estas cosas. Y todavía pensar que podemos orar y que Dios de alguna manera nos va a contestar. Es la cosa más provocativa, dice, que se ve en el cielo.
No tienes porque no pides, y cuando pides, pides mal para gastar en tus placeres. Verso 4. Sigue entonces. Número 1, ¿cuál es la causa del conflicto entre vosotros? Número 1, una filosofía hedonista. Número 2, una falta de oración. Número 3, una oración que es ofensiva, que es blasfemia, cuando pedimos para gastar en nuestros propios deleites. Y número 3, aquí vamos enseguida, o número 4, ya no sé ni cuál es. La otra causa del conflicto es nuestra carnalidad. Y vemos en el verso 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amigos del mundo, adúltero. En inglés pusieron adúltero y adúlteras, para que no se quede nadie por fuera y para que no haya pleito ahí tampoco. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cuando nos hacemos amigos del mundo, nos estamos haciendo enemigos de Dios. El mundo no quiere decir el planeta, el mundo es, la palabra es cosmos, es ese sistema malvado de cosas que se oponen a Dios. Es ese sistema malvado, maligno en el cual vivimos, cuando predomina es la avaricia de la carne, los deseos de los ojos, el orgullo de la vida. Esas cosas que hacen, ese es el mundo al que se refiere aquí. Y estamos hablando en realidad de la iglesia, no se nos olvide. Dice, mira esto, iglesia, tú eres una iglesia adúltera. ¿Qué es adulterio? Es una relación extramarital. Cuando Santiago usa la metáfora del matrimonio aquí para mostrarnos nuestra infidelidad, es porque sabemos muy bien lo que significa el adulterio en el matrimonio. Adulterio espiritual es cuando estamos casados a Cristo, porque somos la iglesia, debemos ser la novia de Cristo. Sin embargo, estamos coqueteando con el mundo. A ver, te lo pongo de esta manera, a manera de ilustrar solamente. Imagínate que estamos en nuestro vecindario y de repente en la casa de enfrente llega esta joven pareja y están muy enamorados, acaban de comprar su casita y van comenzando y muy enamorados, todo está muy bien, el muchacho trabaja muy duro, la muchacha se queda en la casa y están planeando su futuro. Pero enseguida también hay otro muchacho que es soltero y cuando el esposo de esta joven se va a trabajar, ella comienza a platicar con él y el plática se convierte en un cafecito y el cafecito se convierte en coqueteo y pronto te imaginas ya la relación de este matrimonio se está dañando porque ahora esta mujer ha estado coqueteando con este hombre que también buscando el placer está infiltrándose en el matrimonio de esta pareja. Un día el joven llega de su trabajo, encuentra a la mujer platicando con este hombre, se pelean y todo esto. Ahora el vecino le golpea al esposo y el esposo muere a causa del accidente. Accidente entre comillas. Viene la policía, lo arrestan, se lo llevan a la cárcel y todo esto. La joven quedó viuda, la casa nueva y todo, pero ella ahora es viuda. El hombre fue a la cárcel, pero dicen que fue un accidente. Y sale de la cárcel. En 2 o 3 semanas te das cuenta que el asesino del esposo es ahora el nuevo novio de esta mujer. ¿Qué pensaríamos todos nosotros de esa relación? ¿Cómo nos sentiríamos de tenerlos a ellos de vecinos? Y ahora los ves. Él ya no vive allá, ahora ya se movió aquí. En la casa que compró el hombre a quien él mató. Y la mujer reída, pelando dientes todo el día. ¿Qué pensarías de esa relación? Obviamente te produciría algo en tu estómago que dirías sinvergüenza. ¿Cómo es posible? ¿En serio es capaz de hacer algo así? O déjame decirte una cosa. Imagínate que esa joven somos nosotros, la iglesia. Imagínate que ese vecino es el mundo. Imagínate que el que murió fue Jesús, que murió por su iglesia.
Y el mundo fue el que le causó eso. ¿Cómo nos sentimos nosotros ahora, la iglesia, enamorados de aquellos que pusieron a muerte a nuestro esposo? Dice la Biblia, Jesús y su iglesia es una relación de matrimonio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No estoy inventando nada. Te lo estoy poniendo de manera ilustrativa solamente para que haga más sentido. Pero eso es lo que se refiere aquí. ¿No sabes que la amistad, dice, del mundo es enemistad contra Dios? Ahora déjame decirte 4 cosas acerca de por qué la amistad con el mundo es algo muy peligroso y no deberíamos estar jugando con eso. Aquí nos dice, número 1, la amistad con el mundo es peligrosa porque amigos del mundo, enemigos de Dios. Número 1. Número 2, la amistad con el mundo es peligrosa porque Santiago capítulo 1, verso 27 nos dice, guárdate sin mancha del mundo. Cuando comienzas a hacerte amigo del mundo, debes de saber que el mundo te va a dejar su mancha. El mundo te va a corromper, te va a dejar manchado, sucio y te va a dejar lleno de su inmundicia. La amistad con el mundo ya es enemistad contra Dios. Pero si te haces amigo del mundo y continúas en esa amistad con el mundo, vas a quedar manchado por el mundo. Número 3. Primera de Juan capítulo 2, verso 15 al 17. No solamente te hiciste amigo del mundo, pero después quedaste manchado por el mundo. Pero ahora terminas amando al mundo. Si ya tienes las manchas, ya te miras como ellos, ya te vistes como ellos, caminas como ellos, cantas como ellos, comes como ellos, vives como ellos. Estás enamorado de eso. Fíjate, te hiciste amigo, comenzaste a pelarle el diente. Pronto te quedaste manchado por su inmundicia y ahora los amas. Ahora amas al mundo con todo tu corazón. Y número 4, como amas al mundo, ahora estás dejando que el mundo te haga como ellos. Romanos capítulo 12 nos dice eso. No os conforméis a este mundo. Más bien dice, no conformados, pero transformados. Porque ahora el mundo te comienza a hacer, te comienza a meter en el molde. Y comienzas a vivir como el mundo. Fíjate, 4 cosas, ten cuidado, te las digo suave, lentamente para que te acuerdes de esto. Número 1, si te haces amigo del mundo, coqueteas con el mundo, invitas al mundo, te relacionas con el mundo. ¿Que el mundo qué nos estamos refiriendo? A aquellos que en alguna manera u otra se oponen a lo establecido por Dios. Eso es el mundo. Puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser tu esposa, puede ser tus hijos, puede ser tus amigos. Cualquiera persona en este planeta que se opone a lo establecido por Dios, que se burla de lo establecido por Dios, que se ríe de lo establecido por Dios, que critica lo establecido por Dios, ellos son el mundo. Tu amistad con ellos, debes de saber, te va a manchar, te va a llenar de inmundicia, te va a dejar una marca en ti. Y pronto vas a ser tanto como ellos, vas a tener tantas manchas como ellos, que te sientes como si fueras parte de ellos y terminas amando lo que ellos hacen. Número 4, conforme ya vives con ellos y amas lo que ellos hacen, ya te hicieron a su molde. Ya te olvidaste de lo que algún día conociste. La Biblia dice cosas serias. ¿Cómo es que una puerca lavada se vuelve al lodo? ¿Y cómo es que el perro vuelve a su mismo vómito? Yo no digo eso, la Biblia dice eso. Amigo del mundo, manchado por el mundo, amante del mundo, conformado a este mundo. Bueno, en Primera de Corintios, busca en tu Biblia, Primera de Corintios capítulo 11. Por si acaso, algún día te preguntas, ¿y qué pasa? Pero ¿y qué si solamente? Bueno, yo no te quiero decir, yo quiero que tú lo leas. Primera de Corintios capítulo 11. Dice el Señor Jesús en su palabra. Dice así, dice, por tanto, 1 Corintios 11, comenzando en el verso 28, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. De esto es hablando de la copa de la comunión. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Coqueteando con el mundo, caminando en el mundo, convirtiéndote a uno más del mundo, conformado al mundo, condenado con el mundo. Ese es el fin trágico de estas cosas. Ese es el peligro de esto. Si coqueteas con el mundo, vas a quedar caminando en el mundo, manchado, vas a terminar, en serio, enamorado de este mundo, conformado a este mundo. Te digo en el nombre de Jesús, debes de saber, vas a terminar siendo condenado. Si la Biblia dice aquí, para que no seamos condenados con el mundo, es porque hay tal cosa como la condenación del mundo. Ese es el problema. Eso es lo que nos está enseñando la Biblia. Eso es lo que debemos tener cuidado. Entonces, si queremos, el regreso a Santiago, si queremos poner estas cosas en la perspectiva correcta, no, espérate, no. Debo pensar en esto. Un conflicto con una persona, no busco en lo externo, busco en mí. Si estoy en conflicto con alguien, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con quien sea, debe ser porque tengo un conflicto en mi corazón. Estoy en conflicto conmigo mismo. El conflicto con otras personas sale de mi corazón. El problema es el corazón. De allí vienen estas cosas. Iras y contiendas, dice, del corazón vienen. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Qué debo hacer? ¿Hay esperanza? ¿Cómo puedo hacer? Mira lo que dice, verso 5. ¿O piensas que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ese es el punto. Una persona que comienza a tener conflicto con alguien debe examinar, así como dice 1 Corintios, examinémonos a nosotros mismos. ¿Qué es el problema en mi corazón, Señor? ¿Qué hay en mi corazón? Examíname, oh Dios, dice el Salmo. Lávame, dice el salmista, y seré más blanco que la nieve. Ese es el asunto, examina mi corazón. Ahora, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan nos dice que el Espíritu Santo está con nosotros y después va a venir a estar en nosotros. Jesús dice, el Espíritu está con vosotros, pero estará en vosotros, con nosotros, convenciéndonos del pecado, trayendo convicción del pecado. En nosotros, cuando recibimos a Jesús como mi Señor y mi Salvador, el Espíritu ahora mora en nosotros. Lucas capítulo 24, verso 49 dice que el Espíritu después vendría a estar sobre nosotros, con nosotros, en nosotros, sobre nosotros. Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y Hechos capítulo 2 dice que hubo tal experiencia, hubo tal día que el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban reunidos. Con nosotros, en nosotros, sobre nosotros. A eso se refiere en la Biblia cuando dice andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando hay conflicto con otras personas, hay conflicto en mi corazón. Y el conflicto en mi corazón tiene como raíz que no ando en el Espíritu. Porque no estoy en el Espíritu, estoy cediendo a los deseos de mi carne. Mi carne es la que prevalece, la que predomina, la que gobierna, la que manda, la que arrastra, la que tienta. ¿Cómo puedo poner en sujeción esa carne malvada? Caminando en el Espíritu. Pero para caminar en el Espíritu necesito ser lleno del Espíritu. El Espíritu que viene sobre mí. Efesios capítulo 1, verso 13 y 14 nos dice, ¿se te olvida entonces que has sido sellado con el Espíritu Santo? ¿Eres de su propiedad? Te compró por el precio de sangre, la sangre preciosa de Cristo Jesús. El Espíritu puso su sello en ti y dice, tú eres propiedad exclusiva de Dios Todopoderoso. Pero Efesios capítulo 4 también nos dice en el verso número 30, el problema es que estamos entristeciendo al Espíritu. En algún momento de nuestra vida dijimos, yo quiero a Jesús en mi corazón. Jesús en la presencia de su Espíritu Santo habita en nosotros. Pero no lo dejamos que esté sobre nosotros, llenando continuamente sobre nosotros. No. Lo que hacemos es lo estamos poniendo en una esquinita de nuestra vida.
Y cuando el mundo nos pela el diente, decimos, ¿has visto como al niño? No toques. ¿Y qué hace? Ahí va a tocar. No toques eso. Y ahí va. Así estamos haciendo nosotros con el Espíritu. En una esquinita está contristado, está triste. Ahí está viendo. Pero como no andamos en el Espíritu, Él no tiene el señorío en tu vida. Aunque permanece allí, no tiene el señorío en tu vida. Son tus deleites. Es que a mí me gusta. No tiene nada de malo. ¿Qué de malo tiene? Si todo el mundo lo hace. Y yo voy a la iglesia el domingo. Pero mientras hay que darle a la... No. La Biblia dice no. Estás pelando el diente al mundo. Bueno, debes de saber que te vas a quedar manchado por el mundo, que te vas a terminar amando al mundo, que te vas a terminar conformado al mundo, te van a meter en su molde. Y lo siento, porque si un día de esos Dios te llama a estar en su presencia y estabas viviendo de esa manera y le digas, Señor, Señor, el Señor te va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. A eso se refiere en la Biblia donde dice, no seáis condenado con el mundo. El Espíritu en nosotros nos anhela celosamente. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces? Nada que tú puedas hacer. Oye, lo que Dios me pide es como que muy difícil entonces. Como que no creo que lo puedo hacer. Absolutamente, tienen la razón. Nadie puede hacerlo. Nadie puede vivir una vida así. Entonces, ¿qué hacemos? Nos sentamos a llorar. No. Como siempre hemos dicho, todo fue hecho por Cristo Jesús por nosotros. Es por gracia, para que nadie se gloríe. Es gracia. Por eso el verso 6 dice, pero Él da mayor gracia. Mayor gracia significa mucha más grande su gracia que tu problema. Mucha mayor y grande su gracia que tu miserable condición en que te encuentres. Más grande es su gracia que mi pecado. Pero fallé en esto. La gracia de Dios es abundantemente mayor que tu pecado, más grande que tu pecado. Pero no soy digno, la gracia de Dios es suficiente. Pero no hago lo que debería, la gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios es mi licencia para hacer lo que... No, la misma gracia que te salva es la misma gracia que te enseña. Lee Tito capítulo 2, enseñándonos a vivir piadosamente, dice. Esa es la gracia. La gracia que te salva es la gracia que te enseña. La gracia de Dios que es mucho más abundante que mi pecado, que mi maldad. Me he alejado de las cosas de Dios, la gracia de Dios es suficiente. Me he dejado llevar por los deseos de mi carne, la manera hedonista de vivir, la gracia de Dios es suficiente. Tal vez estoy viviendo en conflicto con alguien, con cualquiera persona. Y si estás casado, vives en conflicto con tu esposa y tu esposa contigo, aunque no quieras aceptarlo. ¿Qué hacemos? La gracia de Dios es suficiente. Que si tienes conflicto con tu mamá o tu papá, la gracia de Dios es suficiente. Porque la gracia, mi amigo, la gracia, todo lo cambia. La Biblia dice, Efesios capítulo 2, 14, Jesús es nuestra paz. Jesús es nuestra paz y su gracia es más que suficiente. El Señor ofrece mayor gracia, más grande que cualquier necedad, más grande que cualquier problema, más grande que cualquier necedad que hayamos cometido. ¿Qué hacemos entonces? No, Dios da mayor gracia. Me voy a humillar ante su presencia. Señor, confieso mi pecado y he vivido en rebeldía en contra de ti. He sido un rebelde, un desobediente. Aquí me dejé llevar por los deseos de mi carne. Pensé que si conseguía esto o lo otro, mi vida iba a ser diferente. Me dejé llevar por el deseo y el sueño de la felicidad. Y caí en la trampa de mi carne. Y mi carne me ha arrastrado y me ha dejado en esta condición. ¿Qué hago, Señor? El Señor me va a decir, mi gracia es suficiente. Señor, pero no soy digno. No soy obediente, El Señor me va a decir, mi gracia es suficiente. Señor, perdóname de todas estas cosas. Vuélveme el gozo de tu salvación. Lávame con hisopo y seré más blanco que la nieve.
Y el Señor me dice, sí, yo estoy dispuesto a hacer eso porque mi gracia es suficiente. ¿De dónde vienen los pleitos y contiendas y guerras entre nosotros? De los deseos pecaminosos de mi carne. ¿Cómo los pongo a sujeción entonces? Cediendo y humillándome ante Dios para que su Espíritu Santo que vive en mí, que me anhela celosamente, tenga control absoluto. Y es mi deseo caminar entonces, así como dice la Biblia, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¡Pum! Allí sometemos la carne. Ahí la ponemos entonces en ese momento en la cruz. Es cada mañana, vámonos. Señor, crucifica esta carne malvada y pecaminosa mía. Cuélgala en esa cruz y lléname con tu Espíritu. En serio, es al pie de la cruz donde encontramos la victoria para el diario vivir. Andemos en victoria, andemos en Jesús, andemos llenos del Espíritu, poniendo a muerte los deseos pecaminosos de nuestra carne y vivamos, como dice el Catecismo de Westminster, conociendo a Dios, glorificando a Dios y disfrutando de Él para siempre. Bendito sea. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia, por tu poder, por tu promesa. Gracias que eres mi Dios. Gracias que te puedo decir, Papá, Padre. Gracias, Dios, que estás aquí. Gracias que nos has enseñado en este libro que llamamos la Biblia. Gracias que aquí tu palabra es viva y eficaz y penetra lo más profundo de nuestro corazón para arrancar de ahí lo que no es tuyo y llenarnos con tu Espíritu. Y es en el Espíritu que tenemos victoria sobre la carne. Sea así pues, llénanos con tu Espíritu para poder vivir conociéndote, glorificándote y disfrutando de ti por siempre. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.